Bueno, señores, buenos días, amas de casa, bellas, preciosas, bienvenidas a Noticias de la Mañana. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy nos acompaña la abogada Eliana Mejía para hablar justamente de la abogada que, como le digo yo, la abogada del pueblo. Tan linda. Bella, preciosa. Justamente por el tema que vimos hace algunos días sobre la clausura de algunos locales comerciales en el sector de la Bahía. Veíamos protestas bastante grandes, veíamos que personas salían y decían que sí tenían los reglamentos establecidos para la apertura, pero sin embargo hubieron clausuras. Yo me imagino que bajo alguna modalidad. Por eso la abogada se encuentra con nosotros. Bienvenida con Rosita Elena. Hola, para hablar gracias, sobre abogada, un cómo placer. establecer correctamente los permisos para la apertura de nuestros locales comerciales. Excelente, este es un tema de mucho interés, entendiendo que Guayaquil es la capital económica del Ecuador y que los guayaquileños en su esencia son trabajadores, son emprendedores. Entonces, lamentablemente, el no conocer las normativas, los permisos, las disposiciones que el ciudadano común debe de seguir para poder desempeñar su actividad comercial, genera en una clausura y con eso pierden dinero, tiempo y esfuerzos. ¿Es correcto? Claro, mi querida doctora, pero queremos saber, por ejemplo, en estos casos. En la Bahía fue específicamente 319 locales que fueron clausurados. Se decía la gente, los comerciantes, que por qué fueron en horas de la noche cuando no estaban ahí. Otros decían que supuestamente que si va a haber un censo, que por qué razón, si la persona se va, está siendo multada y que por esa razón es que los clausuraron. Es lo que decían los comerciantes. Más creo yo que ha sido porque no tenían los permisos de funcionamiento. ¿Se puede quizás porque no van y no están presentes en el momento del censo ir a clausurar en la noche? Interesante. Lo que ocurre con los locales de la Bahía y muchos locales que forman parte de la red de mercados del municipio es que ellos no son propietarios de esos espacios. El municipio les da una especie de concesión. Pero para yo tener esa concesión debo de cumplir los parámetros que establece la ordenanza que regula, en este caso, los módulos de la Bahía. Uno de esos requisitos es que quien está como principal dentro del módulo permanezca. Puede tener un alterno, pero ese alterno tiene que comunicarse que el alterno va a estar utilizando, por así utilizar un término, el establecimiento. Aparentemente los que están alquilando estos locales comerciales no han cumplido con esas disposiciones básicas de estar presente, haciendo uso del local comercial. O sea, por eso sí se puede clausurar. Exacto. Porque no estén ahí en ese rato, porque a lo mejor se fueron a alguna emergencia. Pero tienen que comunicarlo, tienen que dejar a alguien. Ahora, si es una emergencia, ellos tienen que ponerle en conocimiento al comisario de turno. Es muy importante este tema, porque para yo poder ser clausurado debe de haber un proceso administrativo sancionador. Nadie puede ser clausurado por así. Debe de haber un proceso administrativo sancionador, debe de haber una providencia de inicio, se debió haber notificado, en este caso, al que está alquilando este espacio municipal, para que él pueda ejercer su derecho a la defensa. Por eso, sobre esta premisa, abogada, veo oportuno decirle a la ciudadanía que hay que inteligenciarse bien, asesorarse con un abogado. No es que simplemente voy, tengo mi espacio y ya estoy, sino hablarle sobre los parámetros y normas establecidas para que el día de mañana no pasen estas cosas. Claro, y es lamentable cuando venimos con un comercio que ha sido golpeado por tanto. Así es. Y a mí realmente se me parte el corazón porque el guayaquileño es trabajador. Y desde que ha ocurrido la pandemia, en otras palabras, ha pasado de problema en problema. La pandemia, el estado de excepción, las vacunas, la inseguridad. Entonces es un comerciante que no descansa. Claro. Y que lamentablemente ahora tiene que verse cara a cara con el tema de los permisos de funcionamiento y afecta gravemente a la economía del guayaquileño, del ecuatoriano. En este sentido, yo sí conmino a las autoridades, tanto del gobierno central como del gobierno local, porque hoy estamos hablando de una clausura del municipio, pero el Servicio de Rentas Internas también tiene potestad sancionadora de poder inteligenciar, como bien has dicho, Gaby, a la comunidad, de poder hacer campañas preventivas que no golpeen tanto el bolsillo y que no golpeen tanto al comerciante. Abogada, y si no se trata de un local comercial que pertenece, en este caso, al municipio, sino que ya uno es propietario, de todas maneras sí existen los parámetros para que se clausure, por ejemplo,
En el caso hay gente que dice que yo sí tenía todo al día, los documentos, pero resulta que en este año me pidieron algo adicional y entonces estoy en pleno trámite. ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿le pueden ayudar y esperar mientras termina el trámite o no? Tiene que primero sacarlos y de ahí hacer el Excelente pregunta. Los permisos de funcionamiento son los requisitos básicos que uno necesita para desempeñar una actividad comercial. Los permisos bases que usted necesita, usted que nos está viendo, es tener un uso de suelo factible, Gabriela. Hay mucha gente que pierde mucho dinero porque les pareció bonito el espacio, montan el local comercial y de repente esa zona, ese espacio no es un lugar factible para desempeñar la actividad que quiere. Sacar su tasa de servicios contra incendio, obtener su patente municipal, si es una persona jurídica, su 1.5 por mil y finalmente sacar su tasa de habilitación. Si usted es artesano, debe de saber que está exento del pago, por decirte algo, de la patente municipal, pero es información que con un abogado de confianza, un conocedor en la materia, les puede orientar y evitar las clausuras que nos generan tanta afectación económica. Bueno, pero la clausura ya está dada. Hay afectación, obviamente, en las personas que tenían sus puestos, como usted dice, su diario vivir. Pero si yo quiero reaperturarlo, ¿ok? Ya habiendo tenido un antecedente de mi local comercial durante tanto tiempo, ¿podría yo a través de un abogado y a través de, obviamente, metiendo al municipio toda la documentación que usted acaba de decir, ¿podría yo agilitarlo para que me vuelvan a dar el permiso rápido o tengo que esperar como cualquier común persona? Excelente pregunta. Una vez que se genera la clausura, como les decían, usted tiene su derecho a la defensa. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que ir al municipio, preguntar cuál es el número de expediente a través del cual se está generando ese proceso de clausura y ahí presentar sus elementos de descargo. Si le clausuraron por no tener la tasa de habilitación, presentar los documentos que determinen que usted ya se encuentra en proceso de obtención de la tasa y los requisitos que ha ido cumpliendo. En el caso de los comerciantes de la Bahía, justificar, como usted bien mencionaba, porque el día que se hizo el censo usted no se encontraba, justificarlo y una vez que se genera la justificación, presenta sus elementos de descargo, el comisario, quien ejerce la potestad sancionadora en el municipio, dispondrá el levantamiento de la medida de clausura y, o en su defecto, una vez que se cumplan todos los requisitos, el archivo del proceso administrativo sancionador. Le faltó decir y contratarme para ayudarlos. Bueno, aprovecho a decirles que si están buscando un abogado experto en esta materia, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ABG Eliana Mejía. Ahí siempre estamos subiendo información de valor que ayuda a la comunidad en este y en otros asuntos. Pero en un caso, por ejemplo, abogada, grande, que puede haber una afectación al usuario, al consumidor final, en este caso a los pasajeros, me acuerdo tanto del caso de lo que ocurrió en Durán, que ahí fue pues plena terminal terrestre de ese cantón que fue cerrada en vista de que los locales no estaban al día, no tenían sus permisos, no habían sacado todo, incluso lo de los bomberos. Pero ahí viene la otra parte. ¿Qué pasa con los usuarios? Ahí sí se afectan definitivamente porque los pasajeros tuvieron que ir a la calle a arriesgar sus vidas, a coger bus. Había muchas afectaciones ahí al usuario. Entonces, en ese sentido, claro, no se puede hacer nada. Ahí hay que hacer un análisis en el momento de la implementación de la política pública, de la sanción administrativa, de tal manera de que no genere un impacto mayor, no solo al comerciante, sino que genere ese impacto colateral, en este caso al consumidor final del producto, que sería el pasajero. Y ahí sí es importante que podamos trabajar de manera articulada, tanto el comerciante, porque para con esto no estamos diciendo no se ordene, no se regularice, porque es necesario que usted desempeñe su actividad comercial en orden. Claro. Pero cogidos de la mano, con actividades y alianzas estratégicas entre lo público y lo privado, creo que podríamos sobrepasar esta situación tan compleja que estamos viviendo como país. Abogada, ¿y qué pasa si alguno de los locales comerciales clausurados decide ya no aperturar? O sea, yo como dueña de ese local digo, no, como no es mío, mejor me voy a otra zona, pero hay alguien, una amiga televidente que dice, ay, mira, hay un local comercial abierto en la Bahía y quiero yo estar ahí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para que ese local comercial
yo poder, no sé si es por medio de concurso o cómo es, sorteo, ¿cómo sería? Ah, mira, interesante esa pregunta. Esto es en el caso de los locales que forman parte de la red De la de bahía, mercado. exacto. Efectivamente, el municipio tiene la potestad de ceder o concesionar ese espacio a cualquier otra persona previo un concurso. Efectivamente, están dentro de un banco de elegibles y el municipio es el que tiene la potestad de concesionarlo. Ellos verán los requisitos de idoneidad, el tiempo, porque así como esa persona se enteró, ya existen cientos de personas que ya forman parte de ese banco de elegibles que también les gustaría tener un espacio para trabajar honradamente, dedicarse al comercio. Algo pequeño que nos faltaba, y esto sí es importante, por ejemplo, si soy reincidente, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo yo puedo para no tener una clausura definitiva? Ah, interesante. Las infracciones se dividen en infracciones leves, infracciones graves y infracciones muy graves. Y dependiendo del tipo de la infracción, una infracción leve a consecuencia de la reincidencia se puede convertir en una infracción muy grave. Y una de las consecuencias jurídicas es perder totalmente el espacio físico o tener una clausura definitiva. Bueno, lo mejor, abogada, es ponernos siempre lo que dice la ley, a la norma y a las normativas y estar súper establecido. Pero bueno, y no dejarnos llevar sobre todas las cosas por los vecinos que opinan o por las malas influencias, porque si no buscas una buena persona que te asesore, esos son los problemas a futuro. Ahora sí, abogada, usted no ha venido por gusto para sentarse. Nos vamos a parar antes de mandar el siguiente segmento. Por favor. Usted no se levantó a las 5 de la mañana para ponerse, por favor, la cachina. ¿Ah? Imagínate. Vueltita, abogada, vueltita. ¡Qué Cada que Dios viene. mío, a cualquiera le hace estate quieto. Bueno, ya saben, cualquier información que requiera y obviamente una abogada está con nosotros, nuestra abogada, la señora Ley. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto poder estar aquí y recuerden, la señora Ley ha hablado. Muy bien, se nos ve chiquito, no,